Hola, ¿qué tal? Venía pensando que no importa dónde, en nuestras casas, en la escuela o en el supermercado, siempre estamos rodeados de elementos que estudia la matemática. Nos vamos a encontrar con figuras geométricas, números, líneas, en cualquier lugar a donde miremos. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de un elemento que está presente en todo: los ángulos y sus posiciones. Desde siempre la necesidad empujó al hombre. Por eso, cuando el ser humano necesitó contar, creó los números. Cuando quiso calcular, desarrolló operaciones. Luego, definió relaciones y determinó las propiedades numéricas. Y con esos elementos, sumados al uso de la lógica, el hombre creó los instrumentos adecuados para solucionar diferentes problemas. Las primeras referencias a la matemática avanzada y organizada datan del tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia y Egipto. Eran matemáticas dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos, pero no se hacía mención a ningún concepto matemático. Fueron los griegos quienes tomaron los elementos matemáticos de los babilonios y de los egipcios. Su aporte más importante fue en la geometría, que dejó de ser solamente concreta para convertirse en abstracta. A finales del siglo IV, Euclides escribió su famosa obra Elementos. Que reunió la mayor parte del conocimiento geométrico existente hasta ese momento en áreas tan diversas como la geometría de polígonos y del círculo. Aunque parezca mentira, esos conocimientos son la base de la geometría que actualmente se aprende en la escuela, se utiliza en la vida cotidiana y que en honor a Euclides se llama euclidiana. Euclides basó su geometría en axiomas, es decir, verdades que no debían demostrarse, solo se aceptaban por ser evidentes para todos. Uno de los axiomas de Euclides, aunque formulado en un lenguaje actual, es: existe una única recta que une dos puntos del plano. Pero para pensar como Euclides, veamos un ejemplo de esta afirmación. En un arco de fútbol hay una sola línea recta posible que puede pintarse en el piso de poste a poste. Imaginemos que no fuera así y que los postes estuvieran unidos por más de una línea. Cuando la pelota cruza, ¿qué línea se cobraría gol? Si quieren comprobar ustedes mismos que existe una única recta que une dos puntos del plano, dibujen dos puntos en el patio o en una hoja y vean qué caminos rectos posibles pueden seguir para ir de un punto al otro. Ahora tomemos uno solo de esos puntos y veamos de cuántas maneras podemos dibujar rectas que pasan por él. Como vemos, hay infinitas maneras y cada camino señala una recta distinta. Eso es otro axioma de la geometría, que se puede formular de la siguiente manera: por un punto del plano pasan infinitas rectas. Ahora, sobre ese punto, marquemos dos rectas no perpendiculares. Podemos observar que el plano que las contiene queda dividido en cuatro zonas. Cada una de ellas es un ángulo. Entonces, siempre que se tengan dos rectas secantes, es decir, que se cortan en un punto, se determinan cuatro zonas sobre el plano, cada una de las cuales se llama ángulo convexo. Si analizamos matemáticamente el limpiaparabrisas de un auto, veremos a una semirrecta que gira alrededor de su origen, barriendo una región del plano. Esa región es el ángulo. Tenemos dos semirrectas del mismo origen, con una de ellas fija. Se llama ángulo a la zona del plano que es barrida por la otra semirrecta al girar alrededor del punto fijo, que es el vértice. Ángulos, vértices y rectas son figuras geométricas cuyas aplicaciones prácticas
pueden ser muy útiles. Cuando regresemos veremos sus propiedades. Recién vimos cómo dos rectas secantes determinan 4 ángulos. Ahora, tomemos el par de ángulos que tienen un lado en común, al tiempo que sus otros lados los constituyen semirrectas opuestas. Los llamaremos ángulos adyacentes. Analicemos esta situación. Por un lado tenemos a los ángulos alfa y beta que están próximos, pero no son adyacentes, porque no comparten un lado. También están los ángulos delta y gamma, que comparten un lado, pero los otros dos no son semirrectas opuestas. Finalmente encontramos un par de ángulos adyacentes. Si sumamos estos dos ángulos, podemos observar que suman 180 grados, o sea, un ángulo llano. Esto ocurre con cualquier par de ángulos adyacentes, pues los lados que no son comunes son semirrectas opuestas. Dos ángulos que suman 180 grados son suplementarios. Entonces podemos decir que los ángulos adyacentes son suplementarios. Veamos qué ocurre con estos otros ángulos. Ambos tienen el mismo vértice y los lados de uno son semirrectas opuestas de los lados del otro. A estos ángulos se los conoce como opuestos por el vértice. En geometría hablamos de congruencia y no de igualdad, que es algo propio de los números. Decimos que dos figuras son congruentes si al superponerlas todos sus puntos coinciden. Compararemos estos ángulos para determinar si son o no congruentes. Un modo muy sencillo es usar papel de calcar. Tomamos uno de los ángulos y lo colocamos sobre el otro, de modo que los vértices y uno de sus lados sean coincidentes. Si los otros dos lados coinciden, los ángulos son congruentes. Entonces, podemos decir que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. La idea de rectas paralelas la dan muy bien las vías del tren en los tramos en que no hay curvas. También pueden imaginarse los bordes horizontales de una puerta, las líneas de un pentagrama, los estantes de una biblioteca, los bordes de los escalones de una escalera, los códigos de barras, los renglones de las hojas de una carpeta, pero no son los únicos ejemplos. Si miramos a nuestro alrededor, encontraremos muchos ejemplos más.